Jesús bajó de la transfiguración, del monte de la transfiguración, con sus discípulos y se encontró con la multitud. Allí en la multitud estaba un hombre, un padre de familia, desesperado, porque su hijo estaba sufriendo de ataques terriblemente. Podemos ver la escena de cualquiera de nosotros cuando nuestros pequeños están sufriendo de enfermedades que no sabemos cómo solucionarlas, que no hay médico para encontrar esa cura, que no hay medicina, que no hay dinero que valga, que no hay iglesia que valga. Y entonces solamente nos queda Jesús de Nazaret, el Todopoderoso, el gran yo soy, el que lo puede todo y el que lo sana. Jesús bajó y llegó a esa multitud. Y dentro de esa multitud, el hombre que lo ve se postra, reconoce que es Jesús. No solamente Dios le muestra la revelación a Pedro para decirle que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús, Él, la declaración, ¿quién dice que soy? Dice Jesús. Y Pedro contesta, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Sino que también a ese hombre que estaba allí dentro de la multitud, esperando un milagro, esperando una sanidad, esperando que su hijo, ese hijo que tanto amaba, estuviese sano. Y entonces se humilló, se postró. No quedó de pie, sino que se postró a los pies de Jesús y pidió, suplicó que hubiese sanidad para su hijo, que sufría terriblemente. Inmediatamente el Señor sanó a este joven. Y el hombre le dice, Señor, los discípulos han orado y no ha sido sanado mi hijo, no ha sido posible. Y Jesús le sana a ese joven. Este es tu programa, Iat Sweden. Hoy vamos a hablar sobre el poder de la palabra. El mensaje de hoy es la fe, la palabra, el poder de nuestra palabra, el cómo nosotros vemos las circunstancias que nos rodean y cómo la palabra nuestra afecta a esas circunstancias, cómo nosotros estamos creciendo, cómo nosotros podemos hacer que estas personas que estén enfermas se sanen por el poder de la palabra de Dios. Bien, mis amados, les invito a que se suscriban. Mi nombre es Sandra de Cita. Estamos nuevamente en este programa. Hace varios meses que no presentaba ningún vídeo para ustedes, pero ahora espero subirlos mucho más seguidos. Un saludo para toda la gente linda de todas partes que me conocen y que no me han visto ahora fresca, pero vamos a atender a esos vídeos y pues suscribirse, darle a la campanita y vamos pues en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bien, mis amados, entonces la palabra de Dios dice que el poder de la palabra, y es que cuando nosotros nos encontramos con el mensaje en Mateo 17:20 y nos encontramos con lo que Dios está haciendo para nosotros, para ustedes, dice Jesús, nada es imposible, le dice a los discípulos, si tienen un poco de fe. Porque los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué nosotros, los que estamos con usted, los que le seguimos, los que venimos de la transfiguración, de los que estamos rodeados de ti, los que tú nos ves diariamente, no pudimos sacar ese demonio, esa sanidad? Esos hombres y esas mujeres están esperando que nosotros, como discípulos tuyos, tengamos esas mismas cualidades o tengamos ese mismo poder. Pero ¿por qué nosotros no lo hicimos? Entonces él se refiere a ellos, se dirige a ellos y les dice, bueno, porque tienen que tener fe, tienen que crecer tu fe. Debe crecer tu fe para que eso suceda. A veces nos encontramos con personas católicas que han puesto su fe y han visto la gloria de Dios. ¿Y acaso hay diferencia entre el catolicismo y el cristianismo evangélico? Sí, hay diferencia. Pero nos encontramos con esos testimonios y esos testimonios es que yo pongo mi fe y veo la obra
y uno la fe y la obra para ver realidad los milagros que Dios dice en la palabra del Señor. Entonces nosotros nos ponemos a cuestionarnos el por qué nosotros tenemos tantos enfermos en el hospital, por qué tenemos tantos enfermos en casa y por qué no hay sanidad si tenemos tanta fe como decimos tener. Yo tengo fe en Dios. Y si yo te pregunto en este momento, tú me vas a decir, yo tengo fe en Dios. Por supuesto, yo creo en Dios. Pero a mayor conocimiento, a mayor revelación, mayor conocimiento. ¿Qué sucedía con esos discípulos? Pedro y todos los discípulos habían visto la tormenta en capítulos anteriores, y esa tormenta que estaba sucediendo, eso que estaban viendo allí, vieron a un hombre como un fantasma que caminaba sobre las aguas. Ese era el mismísimo Jesús. Y Jesús les dijo, no tengan miedo, yo soy Jesús. Y él pudo reprender los vientos y tener calma. Estos hombres que estaban allí tuvieron revelación. Pedro tuvo revelación de Dios, pero su carácter, su vida no había estado transformado para poder ver el milagro. No, la fe es obediencia. Cuando tú hablas de fe, es obediencia a lo que Dios dice, obediencia a la palabra de Dios, obediencia al propósito de Dios, obediencia a como Dios dice que tiene que ser lo que dice la Biblia que tiene que ser. No como tú quieres que las cosas sean para ti, sino como la Biblia dice, el manual de conducta diario de tu vida como hijo de Dios dice que tiene que ser para ti. ¿Entiendes? No es tu razón, es la voluntad de Dios en ti. Entonces, no era la razón de los discípulos, era la fe en Cristo Jesús, en el poder que emanaba de Él y que tenían que ellos conocerlo. Ellos tenían que tenerlo, pero no podían tenerlo sino después de que Él subiera a los cielos. Porque en ese momento podía orar, pero quien estaba haciendo y que iba a ser el poder más maravilloso, lo vemos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el segundo capítulo del libro de Hechos, es que nosotros nos encontramos con ese gran poder, que es el poder del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo es que se hacen todos los milagros y toda una revelación poderosa. Jesús le dijo, necesitan tener fe. Necesitan tener fe y necesitan obedecer. Y necesitan creer lo que yo estoy diciendo. Y necesitan ver y ser mis discípulos. Y si son verdaderamente mis discípulos, entonces podrán hacer estas señales y otras más. Y van a seguir todas estas señales. Y van a ver mi gloria. Y van a ver mi poder a través de sus vidas. Porque eso es lo que Dios quiere que tú vivas. Que vivas esa experiencia sobrenatural. Que no está en la carne, sino sobrenatural. Esa vida que está allí, que la vivas tú. Y entonces en el capítulo 17, verso 20, le dice, si tú tienes fe, dice Jesús, declara Jesús a sus discípulos, si tienen fe como un grano de mostaza, le dicen a esa montaña que se traslade y la montaña se trasladará. Sencillo. Pero para Jesús era muy sencillo, pero para los discípulos no era sencillo. Nosotros a veces pedimos cosas y no llega en el tiempo de Jesús, no llega en el tiempo de nosotros, pero llega en el tiempo de Jesucristo, en la voluntad de Él. Así es que para nosotros es importante entender que si nosotros le decimos a una montaña que se mueva, esta montaña se mueve, se mueve. Y usted dice, pero ¿cómo se va a mover? Y de repente pregunta, ¿cómo se puede mover una montaña, un cerro? Sí, la montaña se puede mover. El problema que tú tienes se puede mover cuando tú le dices a ese problema que tu Dios es más grande que el problema. Cuando tú le dices a esa enfermedad que tu Dios clavó en la cruz del Calvario, Jesucristo clavó todas las enfermedades, como se llame esa enfermedad, y la llevó a la cruz del Calvario, triunfando sobre ellas en esa cruz. Tú le dices al problema y a la economía, cuando tú le declaras la palabra y le dices que Él se hizo pobre para que tú te enriquecieras, que la sabiduría es el temor a Dios,
que es el principio de la sabiduría. Entonces tú puedes conocer más de Él. A mayor conocimiento de la palabra de Dios, de la lectura de Dios, del poder vivir una vida en Dios. Entonces, ese conocimiento te va a dar mayor revelación de quién es Él, mayor profundidad, mayor raíz, y podrás hacer esos y muchos más milagros. El Señor dice allí en su palabra que Él puede, que nosotros podemos movernos por la fe. Y esa es la declaración de esa palabra. Y para ustedes, nada será imposible. Esos discípulos que estuvieron con Jesús vivieron momentos extraordinarios, porque lo declara la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos primero de Juan, y hablamos en primero de Juan, como el verbo, que el verbo se hizo carne y vimos su gloria. Gloria la del unigénito Hijo de Dios, lleno de poder. Esa gloria hablaba de Jesús, la vimos. Juan declara que vio su gloria, que vio cómo caminó Jesús en las aguas, que puede ser testimonio de que Jesús estuvo en la transfiguración y de que Jesús sanó y que Jesús libertó, que Jesús es el Hijo de Dios, que no es otro que Jesús de Nazaret. Y por eso es tan importante que ahora tú entiendas que debes tener a Jesús en tu corazón como único y suficiente Salvador para que tu fe crezca. Si tú no tienes a Jesús de Nazaret, es imposible hacer milagros. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón como único y suficiente Salvador, es imposible que tu vida ya sea un milagro. Es imposible que tú mismo, como ser humano, seas un milagro viviente y puedas levantarte todos los días y puedas respirar todos los días y puedas abrazar el sol y puedas vivir y puedas caminar y puedas ser ese ser humano y ese hombre, esa mujer que necesitas ser. Y puedas poder batallar y ganar cada guerra que el enemigo viene para ti. Porque todos los días Satanás se levanta muy temprano para hacer guerra contra ti. Pero también el Señor está contigo y te guarda y te libra y te defiende. Y Él es tu justicia. Esa justicia maravillosa que tú puedes descansar. Ese cuadro que tú ves en la Santa Cena, ves a un Juan, al Juan que antes le dijo al Señor, si quieres, si quieres, quemamos esta ciudad. Cuando no lo dejaron entrar a una ciudad, el Señor le dijo, pues, Juan le dijo, si quieres la quemamos. Era un hombre, imagínate, un hombre como tú y como yo, iracundo y molestoso. Pero Jesús le dijo, yo no vine a que murieran las personas, sino que fueran salvas por mí. Tranquilo. Tu esencia la necesito. Porque si no la necesitara, no te hubiese llamado, Juan. Pedro, tú agarraste una espada y le quitaste la oreja a un soldado, al hijo de un soldado. Pero esa esencia la necesito, o si no, no te hubieras llamado. Yo te llamé a ti, como eres tú, tu origen, tu esencia, lo que eres, lo que tú eres. Pero vas a formarte por el camino. Vas a adquirir ese conocimiento, esa bondad, esa misericordia, pero también no vas a dejar de ser el original hombre y la original mujer que eres, porque tú eres un ADN, una identidad, tú eres tú, y ese tú es el que ama a Dios. Dios no ama al pecado, pero ama al pecador. Esa frase es muy conocida por todos nosotros. Así es que recuerda suscribirte aquí, sígueme en el canal Suecia para Cristo o Ella Sweden. Estamos creyéndole a Dios que hay mucha gente que se convierte al Evangelio y deja de pelear con muchas cosas y deja de haber muchas situaciones, y creemos que Dios trae mucha revelación para ese país. Y bueno, seguimos orando. Y entonces Dios nos habla a través de su palabra de eso. Cuando nosotros conocemos la palabra es el verbo y la palabra es la vida. La palabra dice, el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús se presenta como la vida. Jesús se presenta como el camino.
Jesús se presenta como la verdad. Él es el verbo. Él es la puerta por donde nosotros debemos entrar. Donde yo te invito a que tú puedas entrar por esa puerta para que tu palabra sea una palabra que se ejecute con verdad, que se ejecute con milagros, 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 milagros y prodigios. En este momento, donde prendes el televisor, encuentras guerra en Ucrania, encuentras problemas en Suecia, encuentras problemas en Europa, situaciones energéticas, situaciones en Latinoamérica, muchísimos problemas que hay. La economía está muy difícil en algunos países. Entonces ahí te queda Cristo. Ahí es donde tú tienes que decir, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estar pensando en situaciones fuertes o voy a estar creyéndote a ti? Y Dios está a la puerta y te llama. Está ahí a punto y te llama para invitarte a que tú puedas entrar a Él, puedas venir a Él, puedas cenar con Él, puedas vivir con Él. Así es que abre tu corazón hoy y confiesa tu palabra. Dile, Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero que mi palabra tenga que ver con mis resultados, que mi palabra tenga resultados. Y esa lucha que tengo diaria, todos luchamos, todos tenemos luchas, todos. Por eso es que la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado. Por eso la Biblia lo dice. Dice que ninguno es justo. Ninguno, todos nos apartamos, todos estábamos descarriados, todos éramos merecedores del castigo. Todos, tu papá, tu mamá, tu familia, todo lo que te encuentres merecedor para castigo. Pero Jesús de Nazaret, Dios envió a Jesús y Jesús dijo, yo voy. Yo muero en la cruz del Calvario por ellos. Yo derramo mi sangre por ellos. Y en el Getsemaní se postró y se dio cuenta lo que le iba a pasar. Pero dijo, yo lo hago por ti, por el hombre de Amazon, por ti, por los youtuberos, mis compañeros, por ti, por tu familia, por ti, por los presidentes, por ti, por los gobiernos, por ti, por los hijos, por los pequeños, por los hospitales, por la gente que está en los otros lugares, por toda la humanidad. Yo muero por ustedes, pero crean en mí, crean, por los musulmanes, pero crean en mí, porque si ustedes no creen que yo morí en la cruz del Calvario por ustedes, ustedes son los únicos que van a perderse esa gran bendición. Así es que crean que Jesús de Nazaret puede hacer un cambio en tu vida, puede cambiar tu vida, puede cambiar tu forma de pensar y declarar, y esa declaración que se hace. Porque para el que cree, todo le es posible, dijo el Señor. Para el que cree, todo le es posible. Para el que cree en Jesús, para el que cree en la vida, para el que cree en el camino, para aquella persona, aquella mujer y hombre que cree en nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. El Salvador que vino por amor a ti. Así es que Mateo 17:20 te habla de eso. Ese muchacho salió adelante y fue sano. ¿Cuántos de nosotros tenemos innumerables milagros y testimonios de todas las cosas que nos han pasado en el transcurso de nuestras vidas? Porque Dios ha estado con nosotros. Pero ¿cuántos más aquellos que creemos en Jesús y que vemos que si ha sido atacada nuestra vida, Dios ha estado ahí como un escudo? Así ha sido, hemos pasado por situaciones difíciles, Dios nos ha permitido que nosotros moramos, porque si cae un justo, el Señor 7 veces o 70 veces 7 lo levanta. Así es que te invito a que tú puedas declarar esa palabra hoy, que esta mañana, que en este tiempo difícil para ti. Alguien me decía, el español hay que creer por los milagros y no por la palabra. Yo creo que el español es sensible a la palabra. He tenido discípulos en Cristo españoles. Tenía unos españoles que creen en la palabra, porque recibe a Jesús como tu único y suficiente Salvador. No te estoy diciendo que te vayas a meter a una universidad, 5 años de universidad en 3 idiomas diferentes. Te estoy diciendo que recibas a Jesús. ¿Y cómo? En una oración. ¿Pero cómo? Pues, Señor Jesús, abro mi corazón y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Él hace la obra. Él es el que se encarga de hacer la obra. Tú te miras al espejo todos los días y te ves
diferente o más bonita o más fea según tu óptica. Pero por dentro, esa esencia, ese espíritu, porque somos tripartitos, ¿no? Padre, hijo, cuerpo, alma y espíritu. Ese espíritu crece. Ese espíritu viene creciendo, viene cambiando, viene haciendo cosas maravillosas, porque Dios te ama. Recuerda, mi querido oyente, Dios te ama. Este es Yasfiden. Bendiciones para ustedes.